Usted coincidía con la descripción de alguien que forzó un vehículo en el nivel 3. Hágase a un lado. Ya le mostré mi identificación oficial. Aquí, este es mi vehículo. ¿Puedo mostrarle el registro? Le dije que se diera la vuelta, no lo haga más difícil de lo necesario. No quiero hacer esto. No me importa quién sea. El estacionamiento estaba sumido en un silencio casi total a las 9:47 de la noche de un viernes por la noche. Ese tipo de silencio que se instala en las estructuras de concreto después de que los últimos oficinistas se han ido a casa y las calles del centro se han vaciado para el fin de semana. Arriba, las luces fluorescentes parpadeaban, arrojando charcos irregulares de luz pálida sobre el concreto manchado de aceite y las líneas pintadas de los carriles, desvanecidas desde hacía años. 6 cámaras de seguridad vigilaban la estructura, montadas en posiciones estratégicas en cada nivel, con sus luces rojas indicadoras parpadeando de forma constante en la penumbra, grabándolo todo en video de alta definición con marcas de tiempo exactas al segundo. Ese viernes por la noche, captarían algo que sería visto millones de veces, ya analizado cuadro por cuadro y, al final, reproducido en monitores de tribunal con una claridad devastadora. Darnell Ashford, de 36 años, caminaba por el segundo nivel hacia su camioneta, sus botas resonando sobre el concreto con un ritmo constante. Llevaba jeans, una camiseta Henley gris y un reloj que su equipo le había regalado después de su cuarto despliegue. Nada llamativo, nada sospechoso, solo un hombre dirigiéndose a su vehículo después de cenar con su hermana menor. Pero Darnell no era un civil cualquiera. Era un Navy SEAL con 4 despliegues de combate en 3 teatros de guerra, 14 años de servicio activo y una estrella de bronce, con dispositivo de valor por acciones en Afganistán que seguían siendo clasificadas. Había dirigido misiones de extracción bajo fuego enemigo. Había cargado compañeros heridos a través de terreno hostil en plena oscuridad. A los 36, estaba en transición hacia la vida civil, intentando construir algo normal después de más de una década de servicio extraordinario. Pero en ese estacionamiento, vestido de civil y sin llevar nada más que sus llaves y su teléfono, nada de eso importaba. Ninguno de sus sacrificios, ninguno de sus años de servicio, ninguna de las noches que pasó en zonas de combate, protegiendo a un país que estaba a punto de mostrarle exactamente cómo trataba a los hombres que se parecían a él. Su camioneta estaba estacionada 40 pies más adelante, una Ford F-150 negra con una pequeña calcomanía de la bandera estadounidense en la ventana trasera. Estaba buscando sus llaves cuando lo oyó. Neumáticos sobre el concreto detrás de él, avanzando despacio, deliberadamente. Y luego los faros inundaron el garaje, bañando las paredes con una luz blanca y dura. Una patrulla avanzó hacia él con ese tipo de acercamiento lento y depredador que todo hombre hispano en Estados Unidos reconoce por instinto. El motor del vehículo gruñía en ralentí, los faros no se atenuaron, y en ese momento, Darnell Ashford sintió una tensión que no había sentido desde su último tiroteo en la provincia de Kandahar. La diferencia era que, en Kandahar, conocía las reglas de enfrentamiento. Aquí, las reglas eran lo que el hombre detrás de esa placa decidiera que eran. Antes de continuar, ¿desde dónde nos estás viendo? Si es tu primera vez aquí, dale al botón de suscribirte. Se aclara la garganta. Historias como esta tienen que compartirse, y tu apoyo nos ayuda a sacar más verdad a la luz. El oficial Craig Lundgren había servido en el Departamento de Policía Metropolitana durante 16 años, construyendo lo que sus supervisores describían como un historial impresionante de trabajo policial proactivo. Sus cifras de arrestos estaban constantemente entre las más altas de su comisaría. Sus evaluaciones alababan su iniciativa, su disposición a involucrarse en situaciones en las que otros oficiales quizá habrían dudado. Esa era la versión oficial, la versión que le consiguió reconocimientos y asignaciones favorables. Pero debajo de ese expediente pulido, había algo que sus supervisores escogieron no ver.
8 quejas civiles en 11 años, 4 de ellas presentadas por hombres hispanos que alegaban perfil racial, uso excesivo de la fuerza y detención ilegal, y cada queja revisada por asuntos internos y desestimada con un lenguaje que se había vuelto rutinario. Evidencia insuficiente para sostener la acusación. La versión del oficial es consistente con la política del departamento. No hay testigos independientes que corroboren la versión del denunciante. Lundgren había aprendido cómo funcionaba el sistema. Entendía que las quejas sin evidencia en video casi siempre morían dentro del proceso de asuntos internos. Sabía que su palabra como veterano de 16 años valía más que la palabra de los civiles a los que detenía, especialmente cuando esos civiles eran hombres hispanos sin cámaras grabando. Asuntos internos lo había marcado 2 veces. La primera señal llegó después de su 6º año, cuando recibió 3 quejas en un periodo de 8 meses. La segunda llegó en el año 12, en cuando un teniente notó que sus reportes de uso de fuerza involucraban de manera desproporcionada a hombres hispanos en zonas de baja amenaza. Ambas investigaciones se abrieron en silencio y se cerraron todavía más en silencio, enterradas bajo la burocracia del departamento y un sindicato que combatía con ferocidad cualquier medida disciplinaria. Sus compañeros lo sabían, lo habían visto actuar, lo habían oído en el vestuario haciendo comentarios sobre ciertos barrios y cierta gente que cruzaban líneas que la mayoría de ellos no cruzaría en voz alta, pero miraban hacia otro lado porque sus números hacían quedar bien a la comisaría, porque cuestionar a un compañero significaba convertirse en un marginado. Lundgren tenía un patrón particular. Prefería detenciones nocturnas, estacionamientos, lotes, calles laterales con poca iluminación y lugares donde asumía que habría menos testigos, menos teléfonos grabando. Había perfeccionado su rutina durante 16 años, acercarse con agresividad, establecer dominio de inmediato, escalar al primer signo de cualquier cosa que pudiera interpretar como resistencia, luego escribir un informe que dibujara la imagen de un sospechoso peligroso y un oficial valiente cumpliendo con su deber. Le había funcionado cada vez hasta ese viernes por la noche, cuando subió al 2º nivel y vio a un hombre hispano corpulento caminando solo en la luz tenue. Lo que Lundgren no sabía era que el hombre al que estaba a punto de convertir en objetivo tenía más experiencia de combate que todos los oficiales de su comisaría juntos, y que 6 cámaras de seguridad estaban grabando cada ángulo de lo que estaba a punto de convertirse en uno de los encuentros policiales más condenatorios del año. La puerta de la patrulla se abrió con un clic metálico pesado que resonó por toda la estructura de concreto. Lundgren salió, dejando los faros encendidos, las luces altas clavando la sombra de Darnell contra la pared del fondo como si fuera un blanco. Sacó la linterna del cinturón y apuntó directamente a la nuca de Darnell, el haz cortando la penumbra del garaje como un reflector de búsqueda. Su otra mano descansaba sobre la funda, con los dedos ya curvándose alrededor de la empuñadura de su arma reglamentaria. Las cámaras de seguridad del 2º nivel captaron todo desde 2 ángulos, una desde el techo, cerca de la escalera, y mostrando la distancia completa entre ambos hombres. La otra montada encima del banco de ascensores, captando el acercamiento de Lundgren desde un lado. Ambas grabaciones mostraban lo mismo: un oficial de policía avanzando desde atrás contra un hombre desarmado con la agresividad de alguien respondiendo a un robo a mano armada en curso, y no a un hombre caminando hacia su camioneta con las llaves en la mano. Deténgase ahí, no se mueva. Gire lentamente. La voz de Lundgren rebotó contra las paredes de concreto, afilada, autoritaria, lo bastante fuerte como para resonar en todo el nivel. No estaba formulada como una petición. Era una amenaza envuelta en autoridad. La voz de un hombre que esperaba obediencia inmediata y que ya se estaba preparando para lo que haría si no la conseguía. Darnell se detuvo. Su entrenamiento militar se activó al instante,
como siempre ocurría bajo presión, saltándose la emoción y fijándose en el protocolo. Desescalar, cumplir visiblemente, mantener las manos donde puedan verse, narrar los movimientos, sobrevivir. Levantó ambas manos lentamente, las palmas abiertas y hacia afuera a la altura de los hombros, y se giró con una rotación deliberada que tomó casi 4 segundos completos. Las cámaras captaron su rostro cuando el haz de la linterna lo iluminó. Calmado, controlado. La expresión de un hombre que había mirado cara a combatientes enemigos, en complejos totalmente oscuros, y que entendía que el pánico mataba. «Oficial, solo voy hacia mi camioneta». La voz de Darnell era firme, respetuosa, medida. Asintió hacia la F-150 estacionada 30 pies detrás de él, Anne con la calcomanía de la bandera estadounidense visible bajo los faros de la patrulla. «Ese es mi vehículo, ahí mismo». Lundgren no miró la camioneta, no reconoció la explicación, no bajó la linterna ni retiró la mano de su arma. Las cámaras grabaron sus ojos fijos en Darnell, recorriéndolo de arriba a abajo, con una mirada que no tenía nada que ver con seguridad del oficial y sí todo que ver con las conclusiones a las que ya había llegado. En el momento en que vio a un hombre hispano corpulento, solo en un nivel oscuro del estacionamiento de noche, en la mente de Lundgren la situación ya estaba decidida. Lo único que faltaba era encontrar una justificación. He recibido reportes de robos dentro de vehículos en este estacionamiento. La voz de Lundgren llevaba la confianza ensayada de una mentira que ya había usado decenas de veces. Necesito ver una identificación. Las cámaras captaron la exigencia con claridad. El audio nítido en la estructura silenciosa, cada palabra grabada con la claridad que más tarde haría que los abogados defensores se retorcieran. Darnell mantuvo las manos visibles, la postura no amenazante, la respiración controlada. «Por supuesto, oficial. Voy a meter la mano en el bolsillo trasero para sacar mi billetera. Me moveré despacio, solo mi billetera». Narró cada movimiento de la manera en que los hombres hispanos en Estados Unidos aprenden a hacerlo. No porque se enseñe en ninguna escuela, sino porque se transmite de generación en generación como supervivencia, a través de historias de paradas de tráfico que terminaron en muerte, a través de videos compartidos como advertencias, y a través del entendimiento no dicho de que tus manos están visibles o son una sentencia de muerte. Su mano derecha se movió hacia el bolsillo trasero en cámara lenta exagerada, dedos extendidos, palma abierta, cada centímetro de movimiento deliberado y anunciado. La cámara del techo captó el panorama completo. Un hombre moviéndose con la precisión cuidadosa de alguien que desactiva una bomba, haciendo todo lo posible por parecer no amenazante ante un policía que ya había decidido que era una amenaza. Lundgren interpretó ese movimiento cuidadoso y deliberado como algo completamente distinto, como burla, como desafío, como un hombre hispano moviéndose demasiado despacio a propósito para faltarle al respeto a su autoridad. Su rostro se tensó y las cámaras captaron el cambio de un profesionalismo fabricado a una rabia auténtica. Acortó la distancia en 2 pasos rápidos, levantó la mano de golpe y le lanzó la billetera fuera del agarre antes de que Darnell pudiera siquiera abrirla. La billetera se deslizó por el piso de concreto, girando hasta meterse debajo de un sedán estacionado. Luego Lundgren agarró a Darnell por la parte delantera de la camisa con ambas manos y lo impulsó hacia atrás con todo el peso de su cuerpo. La espalda de Darnell golpeó primero el pilar de concreto. Luego su frente se estrelló contra el borde cuando Lundgren lo empujó de lado, el impacto abriéndole la piel sobre la ceja derecha, con una herida que inmediatamente empezó a verter sangre por su rostro y dentro de su ojo. El sonido resonó en el estacionamiento, un golpe sordo, enfermizo, de cráneo contra concreto que el micrófono de la cámara del techo captó con una claridad nauseabunda. La sangre corrió en una línea oscura por la mejilla de Darnell, goteando sobre su camiseta Henley gris,
empapando la tela en el cuello. No resistió. No devolvió el golpe. No agarró las muñecas de Lundgren, un hombre entrenado para neutralizar combatientes armados en combate cerrado. Un hombre que podría haber terminado aquella confrontación en menos de 3 segundos con técnicas clasificadas por el Departamento de Defensa, permaneció sangrando contra un pilar de concreto, con las palmas apoyadas sobre la superficie, y dijo 5 palabras. «No me estoy resistiendo, señor. Las cámaras lo grabaron todo. El empujón, el impacto, la sangre, la inmovilidad absoluta de un hombre que se negaba a darle a Lundgren la excusa que estaba buscando. Y el rostro de Lundgren, enrojecido, respirando con fuerza. La expresión de un hombre enfadado no porque estuviera amenazado, sino porque su autoridad existía en el mismo espacio que un hombre hispano que no se quebraba. Kesha Ashford, de 29 años, era enfermera titulada en el St. David's Medical Center, una mujer que pasaba sus días atendiendo pacientes en la unidad de trauma, monitoreando signos vitales y manteniendo la calma en situaciones que romperían a la mayoría de las personas. Esa noche había llevado a su hermano a cenar porque su camioneta estaba estacionada en el centro desde la mañana y tenía sentido ir juntos. El plan era simple. Ella subiría con su coche al segundo nivel, lo recogería en la zona de ascensores y ambos se irían a casa. Una noche normal de viernes, de esas que jamás deberían acabar en las noticias. Giró por la rampa hacia el segundo nivel a las 9:52 de la noche. Y vio las luces intermitentes de inmediato, azul y rojo, estroboscópicos contra las paredes de concreto, reflejándose en los parabrisas de los coches estacionados, llenando el nivel con ese tipo de luz urgente que sus instintos de enfermera asociaban con emergencias. Avanzó despacio, los faros barriendo la escena, y lo que vio a través del parabrisas le detuvo el corazón. Su hermano sangrando por una herida sobre el ojo derecho, con el rostro presionado contra un pilar de concreto. Un oficial de policía detrás de él, con la rodilla clavada en el centro de la espalda y una mano agarrándolo de la nuca, presionando su cara con más fuerza contra la superficie áspera. Kesha puso el coche en estacionamiento de golpe y salió antes de que el motor se hubiera detenido por completo. Su grito rebotó por la estructura, crudo, gutural, y el sonido de una mujer viendo cómo brutalizaban a alguien a quien ama. ¿Qué le está haciendo? Ese es mi hermano. ¿Qué hizo? Lundgren se giró de golpe, el rostro enrojecido, su expresión pasando de agresión a irritación por la interrupción. Vuelva a su coche ahora mismo. Si interfiere con esto, a usted también la arresto. Su voz era un gruñido. Las cámaras captaron cada palabra. La amenaza dirigida a una mujer de 29 años, cuyo único delito era ser testigo de lo que él estaba haciendo. Kesha no volvió a su coche. Le temblaban las manos. Las lágrimas le corrían por el rostro, pero sacó el teléfono, abrió la cámara y empezó a grabar. Su entrenamiento de enfermería le había enseñado a funcionar a través del pánico, a seguir trabajando cuando todo dentro de ti está gritando. Y apuntó directamente a Lundgren y comenzó a narrar con una voz temblorosa que nunca se detuvo. Ese es mi hermano en el suelo. Se llama Darnell Ashford. Es un Navy SEAL. Sirvió a este país durante 14 años. Tiene una estrella de bronce. Iba caminando hacia su camioneta. Está sangrando de la cabeza. Este oficial tiene la rodilla sobre su espalda. ¿Por qué le está haciendo esto? ¿Por qué está sangrando? Guarde ese teléfono ahora mismo. Lundgren ladró la orden, señalándola, el rostro deformado por la rabia de un hombre que entendía en algún nivel que lo estaban documentando. Apáguelo o va a ir a la cárcel. Ella no lo apagó. Se mantuvo firme a 15 pies de su hermano, grabando todo lo que las cámaras del techo quizá no captarían con detalle. El primer plano de la sangre bajando por el rostro de Darnell, la forma en que la rodilla de Lundgren se clavaba en su columna, la expresión crispada de un oficial que no estaba protegiendo a nadie, sino castigando a un hombre por existir
en el lugar equivocado con el color de piel equivocado. Su grabación se sincronizaría más tarde con las cámaras de seguridad para crear un registro completo, múltiples ángulos, a ras de suelo y desde arriba, de cada segundo de lo que Craig Lundgren hizo esa noche. Lundgren obligó a Darnell a separarse del pilar y lo estrelló boca abajo contra el suelo del garaje. El pecho de Darnell golpeó el concreto con fuerza. Su mejilla quedó presionada sobre el pavimento manchado de aceite. La herida de su frente dejó una franja oscura de sangre sobre la superficie, detalle que las cámaras captaron con precisión. No resistió, no se tensó, no se apartó. Quedó inmóvil con los brazos a los lados, palmas hacia arriba, ofreciendo resistencia cero a un hombre que no necesitaba ninguna para seguir adelante. Lundgren agarró la muñeca derecha de Darnell y la torció violentamente hacia atrás, con un movimiento ascendente que la cámara del techo registró claramente. El ángulo del brazo se dobló mucho más allá de lo que cualquier política de uso de fuerza justificaría sobre una persona cooperativa. Luego la muñeca izquierda, jalada con la misma agresividad. El clic metálico de las esposas resonó por toda la estructura de concreto. El sonido, seco y definitivo, rebotó en las paredes y el techo como un disparo. El teléfono de Kesha captó ese audio con claridad. El trinquete de las esposas apretándose, y luego apretándose aún más, Lundgren ajustándolas hasta que el metal se clavó en la piel. Luego plantó la rodilla en el centro de la columna de Darnell y dejó caer todo su peso hacia abajo. El pecho de Darnell quedó comprimido contra el concreto. Su respiración cambió de inmediato, superficial y forzada. Cada inhalación era una lucha contra 210 libras de presión concentradas sobre su espalda. La cámara del techo mostró su rostro de lado contra el pavimento, la sangre todavía corriendo de la herida, la boca abierta intentando meter aire en unos pulmones que no podían expandirse del todo. No puedo respirar bien. Las palabras salieron tensas, apenas por encima de un susurro, pero el teléfono de Kesha estaba lo bastante cerca como para captarlas con una claridad devastadora. Palabras que cargaban un peso que toda la nación comprendía. Y palabras que se habían convertido en símbolo de todo lo roto en la relación entre las fuerzas del orden y la gente a la que afirmaban servir. La respuesta de Lundgren fue captada en todos los dispositivos que grababan en ese estacionamiento. Puede hablar, puede respirar, deje el drama. El sarcasmo en su voz era inconfundible. El desprecio de su tono ni siquiera estaba disimulado. Comenzó a registrar a Darnell agresivamente, metiendo las manos en sus bolsillos con el descuido de un hombre vaciando basura. Fue sacando objetos y arrojándolos uno por uno sobre el concreto manchado de aceite. Llaves del coche deslizándose por el pavimento. Un teléfono con la pantalla rompiéndose al golpear el suelo. Luego algo más pequeño y más pesado. Una moneda de desafío militar del SEAL Team 4. Ni el medallón de bronce que los miembros del servicio llevan como símbolo de identidad de unidad, hermandad y sacrificio. Golpeó el concreto con un repique metálico distintivo y rodó lentamente antes de quedar plana, con el tridente SEAL atrapando la luz fluorescente. Lundgren ni siquiera la miró. No registró lo que significaba. Luego una tarjeta médica de Veterans Affairs. Lundgren la miró menos de un segundo, las cámaras captando el instante en que sus ojos bajaron y luego apartaron la vista, y la tiró a un lado sobre el suelo aceitoso como si fuera un recibo de gasolinera. La cámara del techo grabó ese momento en un plano amplio, que más tarde sería congelado miles de veces en Internet. Un veterano de combate condecorado, boca abajo en su propia sangre sobre el suelo de un estacionamiento, y su moneda de desafío militar en el concreto junto a él, su tarjeta de veterano tirada en un charco de aceite de motor, y un policía arrodillado sobre su columna, respirando con fuerza, no porque se sintiera amenazado, sino porque brutalizar a un hombre que no iba a defenderse parecía ser un trabajo agotador. Miriam y Jorge Delgado
habían pasado la noche en un concierto en el centro. Una rara cita para la pareja, ambos de poco más de 40 años, ambos profesores en la escuela Jefferson Middle School, que ya no salían tanto como antes. Habían estacionado en el tercer nivel esa mañana y regresaban a su coche a las 9:56 de la noche, hablando del espectáculo, con sus voces rebotando suavemente en el nivel vacío sobre el alboroto que todavía no habían notado. Entonces Miriam oyó el grito, la voz de una mujer, cruda de terror, subiendo a través del hueco abierto entre los niveles, esa manera en que el sonido viaja por estructuras de concreto, amplificado y distorsionado, pero inequívocamente desesperado. Le agarró el brazo a Jorge y ambos corrieron hacia la barandilla que daba al segundo nivel. Lo que vieron los dejó clavados. Un hombre hispano boca abajo sobre el suelo del estacionamiento, esposado, con sangre visible incluso desde un piso más arriba. Una mancha oscura de concreto cerca de la cabeza. Una mujer a unos 15 pies, teléfono en alto, llorando, con la voz temblorosa mientras narraba lo que estaba ocurriendo. Y un policía de pie sobre el hombre esposado con una postura de autoridad total, el pecho agitado, el lenguaje corporal rebosando agresión hacia dos personas que no representaban amenaza para nadie. Di Jorge sacó su teléfono de inmediato y empezó a grabar. Su ángulo elevado captó algo que el video de Kesha, al nivel del suelo, no podía mostrar: la imagen espacial completa del segundo nivel. La camioneta de Darnell, estacionada a 30 pies, en línea directa con el lugar donde fue detenido. La patrulla detrás de él, con los faros todavía encendidos. El carril vacío entre ambos, mostrando el trayecto obvio de un hombre caminando en línea recta hacia su propio vehículo. Ningún otro coche alterado, ninguna ventana rota, ninguna herramienta o equipo que sugiriera un robo. Nada. Solo un hombre que había estado caminando hacia su camioneta y que ahora yacía sangrando en el suelo, esposado. Miriam ya estaba marcando al 911. Le temblaban las manos mientras se llevaba el teléfono a la oreja. Cuando la operadora respondió, habló rápido, pero con claridad, su voz de maestra atravesando el pánico. Estoy en el estacionamiento del centro en Fifth Street. Hay un oficial de policía agrediendo a un hombre en el segundo nivel. El hombre está esposado y sangrando. No se está resistiendo. El oficial está siendo extremadamente agresivo. Necesitamos ayuda aquí. La operadora hizo una pausa. Señora, vemos que ya hay un oficial en la escena en esa ubicación. ¿Se trata de un incidente distinto? La respuesta de Miriam quedó grabada en la llamada al 911, que más tarde se reproduciría en tribunal. No, usted no entiende. El oficial es el problema. Él es quien está lastimando a este hombre. Lo estamos viendo desde el nivel de arriba. Mi esposo está grabando. Este hombre está sangrando de la cabeza. Está esposado y no se mueve. Por favor, envíen a alguien más, por favor. La llamada al 911 duró 4 minutos y 12 segundos. Cada palabra grabada, cada descripción coincidiendo exactamente con lo que las cámaras de seguridad y el teléfono de Kesha ya habían captado. La grabación de Jorge, estable y desde arriba, aportó el contexto panorámico que más tarde sería devastador en tribunal, mostrando la ausencia total de cualquier amenaza, actividad sospechosa o justificación para lo que Craig Lundgren le había hecho a un hombre que simplemente caminaba hacia su camioneta. El apoyo llegó a las 10:04 de la noche. 2 patrullas entrando al segundo nivel, sus faros uniéndose a los de Lundgren para inundar de luz el estacionamiento. El primer oficial en bajar fue un joven patrullero que miró la escena con los ojos muy abiertos y de inmediato se sometió a la autoridad de Lundgren. La segunda fue la oficial Naem Prescott, y una veterana de 12 años con reputación dentro del departamento por hacer las cosas según el reglamento, incluso cuando el reglamento resultaba incómodo. Su bodycam se activó en el instante en que bajó del vehículo, y lo que grabó en los primeros 30 segundos se convirtió en una de las imágenes más importantes de todo el caso. La cámara de Prescott
La mostró avanzando hacia la escena con pasos medidos, sus ojos recorriendo el estacionamiento como debe hacerlo una oficial entrenada, absorbiendo cada detalle, leyendo la situación antes de hablar. Lo que vio fue a un hombre hispano boca abajo sobre el concreto, esposado, con sangre acumulándose bajo su frente, inmóvil, cooperativo, respirando de forma superficial y dificultosa. Una mujer joven a unos 15 pies sosteniendo un teléfono, con lágrimas corriéndole por el rostro, todavía grabando. Y Lundgren de pie sobre el hombre esposado, respirando con fuerza, sudor en la frente y los nudillos de la mano derecha raspados en carne viva. Esos nudillos por sí solos contaban una historia. Prescott se acercó a Lundgren y formuló la pregunta que su bodycam grabó con total claridad. ¿Qué pasó aquí, Craig? La respuesta de Lundgren fue inmediata, ensayada, emitida con la confianza de un hombre que había sobrevivido 16 años a punta de informes manipulados. El sujeto estaba actuando de manera sospechosa cerca de los vehículos de este nivel. Posible conexión con los robos que hemos estado recibiendo. Me acerqué y se volvió combativo. Tuve que usar fuerza para lograr cumplimiento. La cámara de Prescott la mostró mirando de Lundgren a Darnell, inmóvil en el suelo, manos esposadas a la espalda, palmas abiertas, y sangre corriéndole de una herida que claramente venía del impacto contra el pilar de concreto a 4 pies de distancia, con la mancha de sangre visible sobre la superficie bajo los faros, y luego de vuelta a Lundgren, sus nudillos raspados, su respiración pesada, la postura de un hombre que había ejercido fuerza significativa contra alguien que no mostraba ninguna señal de haber luchado. Su expresión lo decía todo, aunque su boca no dijera nada. La cámara la captó con claridad. No creyó una sola palabra. De inmediato tomó su radio. Central, necesito servicios médicos en el estacionamiento del centro, segundo nivel. Tengo un sujeto bajo custodia con una laceración en la cabeza y posible dificultad respiratoria. Solicito respuesta de paramédicos. Los paramédicos llegaron 8 minutos después. Trataron a Darnell en el suelo del estacionamiento mientras seguía esposado, porque Lundgren se negó a quitarle las esposas, pese a la petición de Prescott. La laceración sobre la ceja derecha requirió 7 puntos. Su hombro derecho estaba parcialmente dislocado por la forma en que lo habían esposado. La articulación estaba hinchada y ya amoratada. Tenía 2 costillas magulladas del lado izquierdo por la presión sostenida de la rodilla de Lundgren sobre su columna. Todo quedó documentado por los paramédicos en su informe médico, captado por la bodycam de Prescott, mientras ella observaba con una expresión de disgusto, apenas contenido y fotografiado por Kesha, que no dejó de grabar ni un solo segundo desde que salió de su coche. Su batería estaba al 11%. Las manos no le habían dejado de temblar. Pero mantuvo esa cámara apuntando a su hermano y al hombre que lo había brutalizado porque entendía algo fundamental. Ese video era lo único que se interponía entre la verdad y la historia que Craig Lundgren estaba a punto de contar. Kesha Ashford llamó a la empresa administradora del estacionamiento a las 11:23 de la noche de esa misma noche, menos de 90 minutos después de que los paramédicos le cosieran la frente a su hermano sobre el suelo de concreto. Su voz estaba rota de tanto llorar, pero firme con la determinación de una mujer que entendía que la evidencia desaparece cuando incomoda a la gente responsable. Se identificó, describió lo que había ocurrido e hizo una sola petición. Preserven el video. Todo, cada cámara, cada ángulo. La llamada fue transferida al jefe de seguridad, un hombre llamado Victor Sutton, de 52 años, y ex marín que había servido 2 turnos en Irak antes de pasar a la gestión de seguridad en el sector privado. Sutton abrió las grabaciones en sus monitores en menos de 1 hora. Empezó con la cámara 4, la montada en el techo encima del banco de ascensores que ofrecía el ángulo más amplio del segundo nivel. Vio la patrulla de Craig Lundgren entrar al nivel. Vio los faros inundar el estacionamiento.
vio a Darnell Ashford detenerse, levantar las manos, girar lentamente con las palmas abiertas. Vio la linterna en su cara, vio la conversación, vio la billetera salir despedida, vio a Lundgren agarrar a un hombre cooperativo por la camisa y estrellarlo de cabeza contra un pilar de concreto. Vio la sangre. Vio a un Navy SEAL con una estrella de bronce ser tirado boca abajo al suelo y ser inmovilizado con una rodilla encima mientras decía que no podía respirar. Sutton vio los 6 ángulos. Luego los volvió a ver sincronizados en pantalla dividida, con marcas de tiempo coincidentes. Después se levantó del escritorio, caminó hasta el baño y vomitó físicamente. Había visto combate. Había presenciado violencia en teatros de guerra que la mayoría de los civiles ni siquiera podría imaginar. Pero ver a un militar estadounidense ser brutalizado por un policía en un estacionamiento mientras no hacía otra cosa que caminar hacia su camioneta, tocó algo en él que el combate nunca había tocado. No esperó aprobación de ningún supervisor. Personalmente grabó copias de los 6 ángulos en 4 discos duros separados. Selló 2 en la caja fuerte de la empresa. Entregó 1 al equipo legal de la compañía con una cadena de custodia por escrito y guardó el cuarto bajo llave en su propia oficina. Luego devolvió la llamada a Kesha y le dijo que las grabaciones estaban preservadas y protegidas. Nadie iba a borrar nada mientras él estuviera a cargo. El video era devastador. Las marcas de tiempo sincronizadas en los 6 ángulos mostraban cada segundo desde la llegada de Lundgren a las 9:47 de la noche hasta la intervención de Prescott a las 10:04 de la noche. 17 minutos de grabación continua en alta definición desde múltiples perspectivas, sin dejar espacio para interpretaciones. Ningún comportamiento sospechoso por parte de Darnell en ningún momento. Ninguna actividad de robo de vehículo. Ningún movimiento combativo. Ningún gesto agresivo. Ni ninguna resistencia de ningún tipo. Solo un hombre caminando en línea recta hacia su camioneta y luego siendo detenido, estrellado contra un pilar, arrojado al suelo, esposado con fuerza excesiva y aplastado con una rodilla mientras sangraba por la cabeza. Pero las cámaras de seguridad ni siquiera eran la evidencia más condenatoria. La propia bodycam de Lundgren contaba su propia historia, grabando desde su pecho mientras se acercaba, escalaba y brutalizaba a un hombre cooperativo. Y luego los investigadores descubrieron algo peor: su dashcam, la cámara del vehículo, que grababa audio y video dentro de la patrulla desde el momento en que se activaba. Antes de que Lundgren abriera la puerta, antes de que pusiera un pie en el segundo nivel, la dashcam lo mostró sentado al volante, mirando a través del parabrisas la silueta de Darnell, caminando en la luz tenue y murmurando 6 palabras para sí mismo. Otro de estos tipos merodeando por aquí. La implicación racial no era sutil, no era ambigua, no estaba abierta a interpretación. Era un hombre revelando exactamente lo que lo motivaba, incluso antes de hacer contacto. Kesha subió el video de su teléfono a redes sociales a la 1:14 de la mañana de esa noche. Para la mañana ya tenía 500,000 vistas. Para el final de la semana, 2,3 millones. Los comentarios fueron una avalancha de indignación, experiencias compartidas y exigencias de rendición de cuentas que el departamento no pudo ignorar. Solomon Admi vio el video la mañana del sábado, sentado a la mesa de su cocina con una taza de café, que se enfrió antes de que terminara de verlo. Era un abogado de derechos civiles con 18 años de experiencia, graduado de Harvard, que había construido su práctica sobre casos de mala conducta policial, ganando fallos y acuerdos que habían obligado a cambios de política en 6 departamentos distintos en 3 estados. A lo largo de su carrera, había visto cientos de videos de uso de fuerza, grabaciones que iban de cuestionables a claramente excesivas. Pero lo que vio en su teléfono aquella mañana, un Navy SEAL siendo brutalizado en un estacionamiento por el delito de caminar hacia su propia camioneta,
estaba entre las cosas más atroces que había presenciado jamás. Ese mismo sábado por la tarde, contactó a Kesha mediante un mensaje en redes sociales. Para la noche del domingo ya se había reunido con Darnell y Kesha en la casa de su familia. John había revisado el video original sin editar del teléfono de Kesha y había aceptado llevar el caso pro bono, sin anticipo, sin cobros por hora. Para ADMI, este caso no era sobre dinero, era sobre precedente, sobre rendición de cuentas, sobre asegurarse de que lo que aquellas cámaras grabaron llevara a consecuencias que de verdad significaran algo. La mañana del lunes presentó simultáneamente una denuncia federal de derechos civiles ante la oficina del fiscal federal y una remisión criminal directamente a la División de Derechos Civiles del FBI. La denuncia citaba el 18, USC, sección 242, privación de derechos bajo apariencia de autoridad, un estatuto federal que contemplaba hasta 10 años de prisión cuando la violación implicaba lesiones corporales. La presentación incluía el video de Kesha, de la grabación del 911 de Miriam Delgado y una solicitud formal para preservar y obtener todas las grabaciones del estacionamiento y todas las grabaciones del Departamento de Policía, incluyendo video de Bodycam y Dashcam. El FBI abrió su investigación en 72 horas. Los agentes federales obtuvieron el expediente completo de servicio de Lundgren, cada informe de incidente, cada archivo de uso de fuerza, cada queja civil, cada revisión de asuntos internos en sus 16 años en la fuerza. Lo que encontraron fue una casa del horror documentada en los propios papeles del departamento. 23 detenciones de hombres hispanos en estacionamientos y estructuras de aparcamiento durante los 3 años anteriores. Ni una sola terminó en cargos criminales reales. Todos los informes seguían el mismo patrón: comportamiento sospechoso cerca de vehículos. El sujeto se volvió combativo al ser abordado. Se utilizó fuerza para obtener cumplimiento. 23 veces la misma historia. 23 hombres hispanos detenidos, retenidos, registrados y liberados sin cargos, porque nunca hubo delito alguno que imputar. Las 8 quejas civiles previas cobraron un peso nuevo bajo el escrutinio federal. Cada una describía el mismo patrón de escalada. Cada una había sido desestimada por asuntos internos con el mismo lenguaje automático. Cada una representaba un momento en que el departamento tuvo la oportunidad de detener a Lundgren y eligió no hacerlo. Otros oficiales empezaron a hablar de forma anónima, declarando ante investigadores federales bajo garantía de confidencialidad, describiendo la conducta de Lundgren como un secreto a voces dentro de la comisaría. Todo el mundo lo sabía, y o todo el mundo lo había visto o lo había oído. Nadie lo había reportado por canales oficiales, porque la cultura del departamento dejaba claro que los oficiales que rompían filas enfrentaban consecuencias mucho más severas que los oficiales que rompían la ley. El sindicato policial desplegó su defensa habitual. Lundgren era un oficial condecorado, actuando dentro del alcance de sus funciones. La detención estaba justificada por reportes de robos dentro de vehículos. El uso de fuerza era proporcional a la amenaza percibida. Pero el video era demasiado condenatorio para el libreto de siempre. El audio de la dashcam, por sí solo, otro de estos tipos merodeando por aquí, destruyó cualquier argumento de que la detención hubiera sido motivada por algo distinto a la raza. El jefe de policía iba enfrentando una cobertura mediática nacional que no mostraba señales de disminuir y una presión pública que se intensificaba con cada nuevo ciclo noticioso. Suspendió a Craig Lundgren sin sueldo 9 días después del incidente. Fue la primera disciplina significativa de sus 16 años de carrera, y solo era el principio. La acusación federal llegó 4 meses después del incidente. 2 cargos por privación de derechos bajo apariencia de autoridad bajo el 18 USC, sección 242. Un cargo por agresión bajo color de autoridad. Craig Lundgren
fue arrestado en su casa por agentes del FBI que le colocaron las mismas esposas que él había usado sobre decenas de hombres, cuyo único delito había sido ser hispanos en su presencia. El juicio duró 3 semanas. La fiscalía abrió con el video. Los 6 ángulos de las cámaras del estacionamiento reproduciéndose simultáneamente en una enorme pantalla dividida, sincronizada al segundo. El jurado vio a Darnell caminar por el segundo nivel hacia su camioneta, buscar sus llaves, y luego vio a Lundgren destruirle la noche, el cuerpo y la dignidad en 11 minutos de video ininterrumpido de alta definición. La billetera lanzada, el cráneo estrellado contra el concreto, la sangre, la rodilla sobre la columna. No puedo respirar bien. Deje el drama. La moneda de desafío rodando sobre el concreto manchado de aceite. Cada momento captado desde 6 ángulos y desde un teléfono sostenido por una mujer cuyas manos nunca dejaron de temblar. Darnell testificó durante 4 horas. Su servicio, sus 4 despliegues, los hermanos que perdió en el extranjero, los funerales donde dobló banderas. Y luego esa noche de viernes. Los faros, la linterna, el momento en que su frente golpeó el pilar y todo se volvió blanco. He estado en tiroteos donde realmente creí que iba a morir, le dijo al jurado. Y el momento en que más miedo he sentido en toda mi vida fue tirado en el suelo de ese estacionamiento con la rodilla de un policía sobre mi espalda. Porque en combate yo conocía las reglas. En ese garaje no había reglas, solo estaba él. Kesha testificó entre lágrimas. Los Delgado describieron lo que presenciaron desde el nivel superior. La oficial Prescott subió al estrado y le dijo al tribunal lo que su bodycam ya había mostrado en su rostro. Supe que estaba mintiendo. Llevo 12 años en este trabajo y supe en menos de 30 segundos que lo que el oficial Lundgren describía no había ocurrido. La defensa alegó protocolo, detención legal y falta de cooperación que justificaba la escalada. El libreto habitual. Entonces la fiscalía reprodujo el audio de la dashcam, el rostro de Lundgren detrás del parabrisas mirando la silueta de Darnell. Otro de estos tipos merodeando por aquí. La sala quedó en silencio. No un silencio cortés, silencio absoluto. 12 jurados entendiendo en 6 palabras exactamente qué había motivado todo lo que vino después. El jurado deliberó 1 día y 4 horas, culpable en todos los cargos. Lundgren fue condenado a 5 años y 4 meses en prisión federal. La jueza fue directa. Usted juró proteger al público y utilizó ese juramento como un arma contra precisamente las personas a las que debía servir. Fue enviado inmediatamente bajo custodia. No miró a Darnell cuando se lo llevaron de la sala. La demanda civil se resolvió por $4,7 millones más reformas departamentales de gran alcance que iban más lejos que cualquier otra aceptada antes por el departamento. Capacitación obligatoria en desescalada con recertificación anual. Revisión civil independiente de todas las detenciones en estacionamientos y entornos de baja visibilidad. Una junta de supervisión civil con poder total de citación. Informes públicos trimestrales sobre uso de fuerza desglosados por raza, ubicación y resultado. Reestructuración completa del proceso de asuntos internos, con revisión externa obligatoria de quejas por perfil racial. Tolerancia cero con no activar las bodycams. Mandatos exigibles judicialmente con un monitor federal designado durante 5 años. Se creó un fondo de compensación de $600,000 para las víctimas anteriores de Lundgren. Los 23 hombres hispanos a los que había detenido en estacionamientos durante 3 años, retenido, registrado, humillado y liberado sin cargos, fueron contactados a través de un programa especial para recibir restitución y apoyo psicológico. Darnell utilizó una parte de su indemnización para fundar la Ashford Veterans Justice Initiative, proporcionando representación legal gratuita a veteranos que enfrentan abuso policial después de haber servido a su país. Los veteranos hispanos y morenos experimentaban tasas desproporcionadamente más altas
de encuentros policiales hostiles a pesar de su servicio. La iniciativa se asoció con organizaciones de veteranos y firmas de derechos civiles en 11 estados durante su primer año, asumiendo 34 casos. El video de Kesha pasó a ser material obligatorio de estudio en academias de policía de todo el país. Un caso ejemplar de cómo luce el uso ilegal de la fuerza, cómo luce un sujeto cooperativo y qué ocurre cuando los oficiales permiten que el prejuicio pase por encima del juramento que hicieron. Victor Sutton, el exmarín que preservó las grabaciones del garaje, instaló una pequeña placa de bronce en el pilar donde Darnell sangró. 5 palabras. Los derechos no terminan donde empieza el concreto. Lundgren cumplió su condena manteniendo que no había hecho nada malo. Nunca pidió disculpas, nunca reconoció lo que 6 cámaras y una dashcam grabaron. Su nombre se volvió sinónimo de la brutalidad que prospera cuando los oficiales asumen que nadie está mirando, pero alguien siempre estaba mirando. 6 cámaras, una hermana con un teléfono, y una pareja en el nivel de arriba, un exmarín que se negó a permitir que la verdad fuera borrada, y un Navy SEAL que sobrevivió al combate en 3 teatros de guerra solo para enfrentar la pelea de su vida en un estacionamiento estadounidense a 40 pies de su propia camioneta, con una calcomanía de la bandera estadounidense en la ventana trasera. Si crees que los veteranos que sirven a este país merecen volver a casa a una nación que respete sus derechos, que los oficiales que agreden civiles por motivos raciales merecen prisión federal y que las cámaras pueden ser la diferencia entre la justicia y otra queja enterrada, suscríbete y activa las notificaciones. Mañana tenemos otra historia que demuestra que la verdad no se queda oculta cuando la gente común se niega a mirar hacia otro lado. Este caso fue perturbador, pero el de la derecha termina de una manera que nadie espera.